¿Qué tal? Soy Juan Carlos Urbina, abogado penalista, y bienvenido una vez más a Una Noche en los Separos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el licenciado Irving Salvador. Irving, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, abogado Juan Carlos? Un gusto, gracias por la invitación. Estamos ahorita en este programa Una Noche en los Separos para compartir un poquito sobre un tema en específico y te agradezco nuevamente la invitación. No, gracias a ti, Irving, por acompañarnos. Bueno, en el tema del día de hoy es algo muy interesante. Esto porque a mediados del año 2013 ocurrió un suceso en el cual diversos agentes policíacos fueron acusados por el delito de tortura. Esto cometido en la comunidad de Amozoc en contra de una familia en específico. Lo curioso de toda esta historia, y es por eso que les venimos a contar, es de que por diversas modalidades se logró la libertad de diversas personas o de los diversos policías que estaban detenidos. Esto para que también sepan que existen diversas formas en las cuales ellos puedan salir de prisión. Entonces resulta que la familia denunció que habían sido torturados por diversos agentes de la policía. Esta investigación fue curioso porque la llevó la Comisión de Derechos Humanos. Posterior a ello se llevaron las investigaciones, se giraron órdenes de aprehensión en contra de todos los policías, fueron detenidos y llevados a audiencia. Y aquí es donde ya comenzaron las diversas rutas jurídicas que se llevaron para poder lograr la libertad de todos y cada uno de ellos. En razón de que en el hecho habían mencionado que los agentes policíacos lesionaron, dañaron y habían atacado de manera brutal a estas personas. Sin embargo, el juez determinó que todos ellos debían de ser vinculados a proceso, y aquí es donde ya comienza lo más interesante, ¿no, Belic? En el cual como su servidor de una manera logró la libertad de uno de ellos, que fue mediante el juicio de amparo, y el licenciado Salvador, conforme al imputado que él llevaba, logró la libertad de ellos mediante un procedimiento abreviado. Cuéntanos, licenciado, ¿qué es en sí esa forma de que obtengan su libertad mediante un procedimiento abreviado? Sí, mira, como bien lo dices, una vez que una investigación se formaliza a través de una formulación de imputación, que a una formulación de imputación hay formas de conducción al proceso. En el caso concreto fue a través de una orden de aprehensión. Posterior a que se ejecutó la orden de aprehensión, las personas, diversas personas, se pusieron a disposición del juez de control para efecto de que se les formulara una imputación y después se solicitara y se realizara una vinculación a proceso. Una vez que se vincula a proceso una persona, como ya lo comentas, Juan Carlos, hay vías para poder concluir un asunto. Todo depende de las cuestiones específicas de cada asunto. Bueno, en el caso concreto, por cuanto hace a la persona que representé en ese asunto, la vía más idónea fue optar por una terminación anticipada, que el Código Nacional le denomina procedimiento abreviado. Perdón, licenciado Irving, ¿por qué tú optaste por ese tema de la libertad por medio de un procedimiento abreviado? Porque, digo, obviamente has tenido este tema con tus clientes que te dicen, oiga, licenciado, es que yo escuché que a tal persona salió por medio de un amparo o él se fue en un juicio oral. ¿Tú por qué optaste por esta circunstancia de una terminación anticipada? Claro, cuando se analiza un asunto, es importante decirlo, se debe de verificar realmente cuáles son los antecedentes de investigación que hay en una carpeta, para que de ahí puedas partir. En este caso en específico, se optó por ir por un procedimiento abreviado, ya que advertimos que había ciertos actos de investigación que no digo que probaban la culpabilidad de mi cliente. Sin embargo, sí esos antecedentes de investigación que en una investigación, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, como tú lo sabes, pueden ser datos de prueba, medios de prueba y prueba. El acervo probatorio que existía en ese momento en esa carpeta de investigación sí se inclinaba un poco en contra de mi cliente. Entonces, en ese sentido, al analizar el asunto, optamos que era lo más idóneo el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué optar por un procedimiento abreviado? Bueno, debemos de decir que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé beneficios para las personas que optan ser juzgadas por un procedimiento abreviado. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno,
el código establece que se reducirá la pena mínima, hasta en un tercio. Entonces, esto quiere decir que si se cumplen con los requisitos para optar por un procedimiento abreviado, puedes obtener esa reducción de la pena mínima que marca el tipo penal en específico en su punibilidad. O bueno, en palabras más sencillas, la pena que establece ese delito, te vas a la pena mínima y haces esa reducción. Entonces, si tú cumples con esos requisitos, ya puedes optar para solicitarle al Ministerio Público para que se pueda iniciar con la tramitación de un procedimiento abreviado. Esto sin antes, es importante mencionarlo, que se tiene que también garantizar la reparación del daño. Estamos hablando que en un procedimiento abreviado se beneficia el imputado porque, como ya lo comenté, hay una reducción de la pena. Al optar por esa vía extraordinaria de solucionar el procedimiento sin llegar a un juicio oral. Pero también se protegen y se tutelan los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Porque como un requisito indispensable, que así lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se garantice y se haga la reparación del daño en favor de las víctimas. Ahora, hay un punto importante en esto que dijiste, que es, en un procedimiento abreviado se impone la pena mínima menos un tercio de la misma. Correcto. Es una facultad del Ministerio Público el decidir si da ese tercio, ¿no? Pero aquí lo más importante es que en el asunto en el cual coincidimos fue que, tomando en consideración el tipo penal y en la época en la que ocurrió el hecho, todavía no se había reformado la penalidad, entonces la pena no era tan alta. Entonces, bajo esta circunstancia, también tu cliente podía acceder, además de ese procedimiento abreviado, a otro beneficio para que no estuviese en prisión. ¿Esto es así? Así es, correctamente. Estamos hablando, como ya lo comentó el abogado Juan Carlos, que el hecho ocurrió en el año 2013. Entonces, para ese año, el tipo penal que se encontraba vigente por cuanto hace al delito de tortura establecía una pena específica menor a la que prevé hoy el Código Penal para el Estado de Puebla. Porque hoy, bueno, ya la pena mínima va de los 10 años en adelante. Entonces, como el asunto, como ya lo mencionamos, fue del año 2013, se aplicó el Código Penal que se encontraba vigente en esa época. Y bueno, haciendo precisamente uso de este beneficio, por cuanto hace al procedimiento abreviado de la reducción de la pena mínima hasta un tercio, estamos hablando que la pena que en su momento se le impuso a la persona que yo representé, esta fue menor a 5 años, y aquí entra un tema importante. ¿Por qué? Porque en el Estado de Puebla, el Código Penal para el Estado de Puebla prevé ciertos beneficios para las personas que son sentenciadas de forma condenatoria, y esto es que la sentencia sea menor a 5 años, puedes optar por un beneficio. En este caso concreto, el beneficio por el cual se optó para que mi clienta pudiera gozar de su libertad y no compurgar esa pena privada de su libertad fue el beneficio de la conmutación de la pena. Ok, entonces estamos hablando que, en pocas palabras, además del tema de la reducción y de que se reduce un tercio la pena mínima, tomando en consideración que el delito en esa época era bajo, también podía acceder a este tipo de beneficios, pero siempre y cuando la pena no exceda de 5 años. Esto lo debe tener claro la población y lo que nos ven, porque muchas veces los han engañado a varias personas diciéndole: no, accede por un procedimiento abreviado y pronto vas a salir. Pero si esa pena no es de 5 años o menos, van a tener que compurgarlo dentro del centro penitenciario. Es correcto. Hemos visto casos a nivel federal que les imponen 5 años, 2 meses. Por esos 2 meses o 15 días o 2 días ya no pueden obtener su libertad, ya no pueden acceder a ese otro beneficio, ¿no? Así es. Bueno, mira, para la audiencia que nos escucha, es importante que cuando un familiar, cuando una persona conocida se encuentra en medio o atravesando una situación del índole penal, y más aún cuando es algún familiar que sea imputado en una causa penal, es importante precisamente que sean asesorados de forma adecuada, porque, como bien lo dices, en ocasiones las personas les comentan de esta vía de solucionar el conflicto, de esta terminación anticipada, y en ocasiones las personas acceden con la falsa idea
de que precisamente van a poder obtener un beneficio. Y en muchas ocasiones no son así. ¿Por qué? Porque también dependemos de diferentes factores. No solamente es el beneficio de la reducción del tercio, de la mínima, como ya lo dijimos. En materia federal, retomo lo que decía el licenciado Juan Carlos, también hay beneficios porque no es lo mismo someterse a un asunto, someterlo a la jurisdicción estatal, jurisdicción local o a la jurisdicción federal. Y esto es dependiendo el tipo de delito y diferentes circunstancias. Pero bueno, en el tema federal, precisamente también se prevén diversos beneficios. Independientemente de lo que ya comentamos del beneficio del procedimiento abreviado, los beneficios que concede el Código Penal Federal para personas que son condenadas a compurgar una sentencia, pero aquí deviene de que la pena sea menor a 4 años y así poder obtener un beneficio y no pasar el tiempo de pena privado de su libertad. Sí, porque aquí deben de entender que un tema es de índole local y otro a nivel federal. Entonces, en pocas palabras, se siguen reglas diferentes. Es por ello que sí se requiere, como dice el licenciado Irving, que tengan una debida asesoría, un debido estudio del asunto para poder verificar a qué pueden acceder o qué beneficio pueden tener a fin de que su familiar obtenga la libertad lo antes posible. Ahora, regresando un poco, en tu tema de tu cliente, además de que optaste por el tema de procedimiento abreviado, hiciste mención de un tema muy importante que muchas veces tampoco no se les comenta a la familia o sí se les comenta, pero no en un tema de fondo o la importancia del mismo, que es el tema del pago de la reparación del daño, que en sí se debe de pagar la reparación del daño a la víctima para poder acceder a esta terminación anticipada, porque así lo marca, en pocas palabras, el Código Nacional. Cuéntanos, ¿cómo fue ese tema del pago de la reparación del daño con tu cliente en este asunto? Sí, mira, indudablemente ese punto es muy importante mencionarlo y aclararlo, que para que un imputado sea beneficiado, como ya lo comentamos, se tiene que garantizar el pago de la reparación del daño. En este caso en específico, el hecho, como ya lo comentó en la introducción el licenciado Juan Carlos, fue un tema de tortura. Entonces, a través de ese tema se pudo hacer sobre todo un pago de reparación del daño moral, independientemente de que también en su momento las víctimas pudieron acreditar ciertos gastos que fueron teniendo derivado del hecho del cual fueron víctimas y que también fue situación que se fue agregando a la carpeta de investigación también para acreditar gastos y un pago de reparación del daño material. Todo esto se englobó, como te lo comento, se hizo una cuantificación por cuanto hace a lo material y a lo moral. Había ciertos antecedentes del cual se pudo cuantificar esta situación. ¿Y a qué me refiero? Como la naturaleza del delito fue, como ya lo comentamos, tortura, las víctimas, sobre todo, se les hizo un análisis psicológico y de ese análisis psicológico se partió del tratamiento que las víctimas deberían de tener para poder subsanar en su momento el hecho del cual fueron víctimas. Entonces, se hizo esa cuantificación. Una vez que se hace la cuantificación por cuanto hace a los rubros, tanto materiales como morales, se llega a un monto específico. Y posteriormente, a ya tener un monto específico, obviamente, se hace ya ese pago a favor de las víctimas. Pero este pago a favor de las víctimas, para que siempre haya un equilibrio y una certidumbre tanto por parte del imputado y por parte de las víctimas, siempre es recomendable que se haga ante el agente del Ministerio Público, ya que el agente del Ministerio Público es el encargado de dirigir y conducir la investigación. Entonces, para que exista ese tema de certidumbre, siempre es recomendable que los pagos de reparaciones del daño se hagan ante el agente del Ministerio Público. Entonces, en este caso en específico, se llegó a ese monto, se le solicitó el apoyo a agente del Ministerio Público y se pudo realizar de forma material ese pago hacia las víctimas. Correcto, licenciado Irving. Bueno, se llevó el procedimiento de abreviado, hiciste el pago de la reparación del daño y una vez realizado eso, ¿en qué tiempo te tardaron para darte ese procedimiento abreviado, que se llevara esa audiencia?
porque muchas veces creen que esto es un tema muy rápido y fácil. Oiga, Lick, es que ya pagamos la reparación del daño y pues ¿cuándo va a salir el familiar? Que es en pocas palabras lo que les interesa, ¿no? Pero ¿qué tiempo tardaste de que se hizo todo el trámite ante Fiscalía? Porque es más que nada a petición del Ministerio Público y que ya se llevaba a la audiencia y brevemente que obtuviera la libertad tu cliente. Sí, claro. El inicio de optar por un procedimiento abreviado, como lo comentas, se hace a través de una solicitud que ésta la tiene que hacer el imputado ante Fiscalía, ante el agente del Ministerio Público, para que éste a su vez inicie con el trámite y el procedimiento correspondiente, ya que el código lo establece que el Ministerio Público es el único facultado para solicitar el procedimiento abreviado ante el juez de control. Hablando de tiempos, desde que se hizo la solicitud y se llevó todo el trámite, porque hay un trámite interno en Fiscalía, estamos hablando que aproximadamente duró 4 meses este procedimiento hasta que se autorizó, y ya entonces, una vez autorizado, el agente del Ministerio Público le hizo de su conocimiento al juez que ya se contaba con una autorización de procedimiento abreviado. En ese sentido, lo que se realiza es que el juez de control acoge esa solicitud y entonces ya convoca una audiencia. Y ya en la audiencia es donde ya se lleva a cabo el procedimiento abreviado. Evidentemente hay una acusación por parte del agente del Ministerio Público. El procedimiento abreviado, por su naturaleza, y ojo, nos faltó comentar hace unos momentos que para optar por el procedimiento abreviado se tiene que reconocer la participación en los hechos. Entonces, derivado de ese reconocimiento de la participación en los hechos por parte del imputado, pues evidentemente ya en la audiencia ya no se genera una contradicción. Ok, aquí en el tema de aceptar la responsabilidad en los hechos o haber participado en los mismos, debemos de entender que hay algunos criterios de algunos jueces de otros estados que dicen que relativamente deben casi como que declarar, pero la realidad es que la legislación nada más dice que aceptar la responsabilidad en los mismos, y es únicamente eso: acepto la responsabilidad en los mismos, se lleva a la audiencia como estabas comentando y pues ya logra obtener su libertad. Sí, así es, digo, retomando, se lleva a cabo la audiencia, se hace esa exposición de la acusación, bueno, se acusa como tal, se le da siempre el procedimiento penal acusatorio, se rige de principios, como lo sabes. Uno de los principios es precisamente la contradicción. Sin embargo, hay ciertos momentos específicos que en muchas de las ocasiones, bueno, no se hace uso de esa contradicción, como en este caso. Como ya se llega a ese acuerdo preestablecido por cuanto hace la pena, que es la esencia importante, en este caso nuestra teoría fue eso, para posteriormente poder obtener la libertad a través de los beneficios que ya comentábamos. Entonces, se llevó a cabo esa audiencia, y ya en la audiencia evidentemente se dictó una sentencia en contra de mi cliente. Como ya lo comentamos, él como requisito tuvo que aceptar su participación en los hechos y por eso devino en una sentencia condenatoria. Correcto, porque lo que dices es muy importante. En sí el tema del procedimiento abreviado es que acepta su responsabilidad, se hace el pago de la reparación del daño y en esa audiencia como tal ya no se va a pelear si es inocente o si es culpable, porque en pocas palabras ya vas con ese arreglo, ya vas con ese trato de que él va a aceptar la responsabilidad, va a aceptar la pena de prisión que está pidiendo el Ministerio Público, que obviamente por temas de estrategia y en el asunto del cliente del licenciado Irving, no excedía de los 5 años y podía acceder a este beneficio. Entonces fue toda una estrategia en este asunto que tú llevaste, y como comentaba en un inicio, si bien es cierto, todos los asuntos son diferentes, pero cuando existen diversos imputados en un mismo asunto, existen diversas maneras de poder obtener la libertad de tu cliente. En el tema que estábamos hablando, el licenciado Irving lo logró por medio de un procedimiento abreviado. Sin embargo, su servidor optó por una vía diversa. Yo lo hice por medio de un juicio de amparo en el cual un juez de distrito lo concedió y le dio la libertad a mi cliente. ¿Esto por qué? Se podrá decir, oye, es que fue el mismo asunto, sí, estuvieron involucrados los dos casi en los mismos hechos, sí, pero la realidad es que, como comentaba el licenciado Irving, se debe de analizar y estudiar la carpeta de investigación y qué actos de investigación tiene la representación social para poder decir que X o Y participaron o hicieron ciertos hechos. Pero la realidad es que la investigación de la Fiscalía
por cuanto hacia nuestro cliente no tenía absolutamente nada. Y la realidad es que nuestro cliente no había participado en esos hechos. Sin embargo, había existido una confusión por parte de la representación social en la información que señalaba a nuestro cliente, toda vez que existía una confusión de él. Entonces, bajo ese razonamiento es que se expuso esto en la audiencia, el juez de control determinó que absolutamente todos los imputados fuesen vinculados a proceso. Pero en el entendido de la información y actos de investigación que tenía la Fiscalía en contra de nuestro cliente, nosotros determinamos que era mejor optar por un juicio de amparo y exponerle al juez. ¿Sabes qué, juez? Aquí la Fiscalía no tiene ninguna prueba en contra de nuestro cliente, sin embargo el juez aún así de control determinó vincularlo, mandarlo a prisión y estimamos que esa determinación que tuvo el juez estuvo mal hecha. Entonces el juez de distrito, en eso del amparo que promovimos contra esa vinculación, nos ayudó y nos dijeron, ¿sabes qué? Sí, abogado, tienes la razón, no existen pruebas suficientes en esta etapa de vinculación o estos indicios suficientes para determinar que él participó en el hecho. Entonces, bajo esa modalidad, nosotros logramos la libertad de nuestro cliente. Es por eso que en un inicio se les decía que existen diversas maneras de poder lograr la libertad de las personas, pero siempre se debe de hacer un estudio minucioso, un estudio jurídico de qué pruebas hay en contra de cada una de las personas, pero siempre bajo la mira de evitar rezagos, mejor dicho, evitar retrasos en el asunto, porque lo que más importa es que logres su libertad lo antes posible. ¿O qué me puedes opinar al respecto, Alicia? Es correcto. Bueno, cuando se recibe precisamente un asunto nuevo, se analizan diversos factores, desde qué hecho es el que le están imputando o eventualmente se le va a imputar al cliente, cuáles son, ya una vez que cuentas con la carpeta de investigación, cuáles son esos antecedentes de investigación que hay en la carpeta. Posteriormente también se entra a un estudio de campo y verificar de qué pruebas te puedes allegar en su momento para poder ofrecerlas a favor del cliente. Entonces, como lo dice el licenciado Juan Carlos, estamos hablando de un asunto en particular que llevamos en común y fue una imputación que se le realizó a diferentes personas. Sin embargo, no por haber sido el mismo asunto o el mismo hecho, por así decirlo, quiere decir que las personas que se ven involucradas corran la misma suerte, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay situaciones muy específicas, los antecedentes, las pruebas también son muy específicas y no a veces prueban lo mismo en contra de una persona que de otra. Este fue un caso, como ya lo mencionas. Ahora, recuerdo que cuando estábamos viendo ese asunto después de la vinculación, recuerdo que me habías comentado que tus clientes te dijeron, oiga, Lick, es que pues, nosotros también queremos que usted se vaya al juicio de amparo. Pero tú les comentaste, ¿saben qué? Ya hicimos el estudio, verificamos, vamos a tardar más y no vemos viable eso porque para este estándar, esta etapa, sí existieron elementos suficientes. Mejor vamos a optar por esta otra y vamos a apresurarnos para lograr la libertad lo antes posible. Digo, y esto es importante señalarlo porque aquí se ve y se debe de buscar que tengan abogados que sean honestos jurídicamente, en el que les digan la manera más rápida y pronta de que obtengan su libertad y evitar tener abogados que les dicen, no, nos vamos a ir primero a la apelación y luego al amparo y luego a la revisión, cuando realmente no tengan suficientes probabilidades de lograr un buen resultado ahí y únicamente se pierda tiempo, recursos y pues más que nada quien está privado de la libertad son los clientes, ¿no? Es correcto. Indudablemente también en su momento se tuvo la oportunidad, después del auto de vinculación a proceso, de acudir al juicio de amparo. Sin embargo, como bien lo comentas, derivado del estudio de la carpeta de investigación, de todo lo que se ventiló en la audiencia inicial, pudimos advertir que esa no era la vía para solucionar este asunto en específico por cuanto hace a mi cliente. Entonces, por eso se optó mejor por iniciar el trámite del procedimiento abreviado. Y así fue, porque al ver que era la mejor opción, pues como tú lo dices, una, no se pierde tiempo en distracciones, por así decirlo, y dos,
pues también a las personas le hablas con honestidad, como se debe hacer, y pues ya también no gastan en ciertos recursos o como es en este caso el juicio de amparo, no hacen gastos diversos y bueno, se enfoca a la salida que realmente se le debe de dar al tema en concreto. Bueno, y en este asunto, para ir concluyendo, lamentablemente todavía una de las personas involucradas sigue en prisión, ya va para 3 años. Es algo lamentable que siga ahí porque existen las formas jurídicas de que obtenga su libertad, pero cada quien de los clientes, de las personas detenidas, decide quién es su abogado y pues debe de confiar en él. Pero como dato curioso, bueno, esto fue Una noche en los separos. Licenciado Irving, agradezco mucho tu participación y que nos hayas acompañado. Gracias a ti, abogado Juan Carlos, es un gusto. Bueno, el tiempo es un poco limitado, sin embargo, estamos aquí con mucho gusto y posteriormente podemos platicar más de otros temas. Claro que sí. Recuerden, esto fue Una noche en los separos, en ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, tu abogado penalista. Nos vemos en el siguiente capítulo.